Capítulo 6. El Pisum del Venerable. Suoming se había criado en el Pico Sishen. Obviamente se conocía cada truco, por lo que, al final consiguió atrapar a Mon-Ra y lo arrastró hasta los bosques. Esta zona detrás del Pico Sishen era la parte en la que el mundo de los mortales y el mundo fantasma se encontraba más próxima. A ambos reinos solo los separaba una barrera. Si se cruzaba, se caía directamente al inframundo. Tras mirar la horrible escena que estaba teniendo lugar en el lado contrario del pico, Mon-Ra entendió de inmediato por qué había sido la señora Wang quien había recibido a los visitantes en el pabellón, en vez de esta otra persona, que inequívocamente estaba en casa. No es que esta persona no quisiese ayudar, es que no podía alejarse de allí. La barrera que mantenía a raya el mundo de los fantasmas se había roto. En aquel momento, por toda la ladera trasera del pico brotaba una densa energía maligna, y todo el bosque estaba impregnado de esa esencia de pérfidos espirituales. Los fantasmas incorpóreos giraban en el aire, gimiendo de desesperación y aullando con rencor. En el cielo había una brecha abierta. Tras la brecha se extendía el mundo de los fantasmas, y desde lo alto caía una larga escalinata azul con miles de peldaños. De la escalinata iba bajando criaturas malignas que, mediante la cultivación, habían conseguido el cuerpo en el que reencarnarse, y se balanceaban de lado a lado hacia el final de las escaleras, y descendían en manada con el destino al mundo de los mortales. Una persona normal sin duda se moriría de miedo si presenciara una escena así. De hecho, la primera vez que Mon-Ra contempló algo similar, también sintió cómo se le recorrió un sudor frío, pero ahora ya estaba acostumbrado. La barrera divisoria entre los dos reinos la mandó a erigir el emperador Fuxi en la antigüedad. Con el tiempo se había ido debilitando, e iba sumando brechas y puntos de ruptura, por lo que era preciso que los cultivadores la fueran reparando. Este tipo de tareas no resultaba poco efectivas, sino que reducía de manera significativa el nivel de cultivación del cultivador. Era muy duro esforzarse tanto para conseguir mejoras, lo que hacía que no muchos cultivadores de los reinos altos estuviesen dispuestos a asumir dicha responsabilidad. Cuando los espíritus malignos conseguían escapar de su reino, siempre iba en primer lugar a por la gente común que habitaba en la parte baja del mundo de la cultivación, y como los cultivadores del Pico Sishen eran los protectores de esa parte del reino, asumían la labor de reparación de la barrera. Además, las laderas traseras del territorio de la secta estaban orientadas a la zona más débil de la barrera, y es que la barrera se rompía 4 o 5 veces al año, como si fuera una olla cuyos agujeros se tenían que tapar una y otra vez. Ahora, había un hombre parado a las puertas del mundo de los fantasmas, sobre la escalinata de roca azul. La blanca túnica y sus amplias mangas se movían con el viento, y el aura de su espada le rodeaba, envolviéndolo en un brillo dorado. Él solo purgaba las energías malignas y reparaba la brecha de la barrera. El hombre era esbelto, elegante e increíblemente bello, y emitía una aura de existencia trascendental. Si se le miraba desde lejos, parecía refinado e intelectual, ligero como el viento, estudiando un pergamino bajo las flores de los árboles, pero al acercarse se podía apreciar sus cejas afiladas como una daga, sus ojos de fénix ligeramente curvados hacia arriba y su recta y fina nariz. Si bien tenía unos rasgos de los más cultos y refinados, no se podía obviar la dureza de su inhumana mirada. Mon-Ra lo observó desde la distancia. Se había dicho antes que estaba preparado, pero, siendo honesto consigo mismo, volver a verlo tan entero y en buena forma hizo que todos sus huesos de su cuerpo se estremecieran ligeramente. En parte sentía miedo, y en parte emoción. Era su maestro, su Shizu, Shu Wanning. La persona por la que en su vida anterior Suiming había llorado ante el pabellón de Wuxian y que había rogado ver, era esa misma persona. La persona que había arruinado los grandes planes y esfuerzos de Mon-Ra. La persona que había truncado sus magnánimas aspiraciones. Y la persona a la que, finalmente, había encerrado, torturado y asesinado. Lo lógico hubiese sido que Mon-Ra se alegrase de haber derrotado a su adversario y haberse cobrado su venganza. Mon-Ra se había asegurado de que jamás nadie le controlase y así sentirse como un pececillo en el agua o un pájaro surcando el cielo. O eso es lo que había pensado inicialmente. Pero al final se dio cuenta de que quizás no era del todo así. Cuando Tsuchizu murió, el odio de Mon-Ra hacia él había quedado sepultado bajo tierra. Pero, al parecer, también había enterrado algo muy distinto. Mon-Ra no era una persona especialmente introspectiva, por lo que no había logrado identificar el vacío que sentía por la ausencia de su adversario de su talla con el que luchar en igualdad de condiciones. Solo sabía que, desde aquel día, ya no quedaba ningún rival que estuviese a su altura. Mientras Tsuchizu estaba con vida, Mon-Ra había vivido con miedo, terror y ansiedad. Solo con ver la enredadera de sauce de Shizun se le ponía los pelos de punta. De la misma forma en la que el sonido de un palo chocando contra cualquier cosa hace que un perro, acostumbrado al maltrato, sienta un sabor agrio en la boca, salive y pierda las fuerzas de las patas. Hasta los muslos le temblaban incontrolablemente por los nervios. Y, con la muerte de Shu Wanning, había muerto la persona a la que Mon-Ra había temido. Mon-Ra
entendió el asesinato de su mentor como un progreso, como si por fin fuese a madurar. A partir de entonces, mirase por donde mirase, ya no había nadie que osara hacerle arrodillarse, nadie que se atreviera a darle una bofetada. Para celebrarlo, abrió una vasija de licor de pera blanca y se sentó en la azotea para beberlo durante toda la noche. Aquella noche, y bajo la influencia del alcohol, volvió a sentir un dolor vivido en las cicatrices de los golpes que le había infligido Chisun durante su juventud. En el presente, no pudo evitar quedarse mirando fijamente a Chisun, ahora que lo volvía a tener delante. Sentía miedo y a la vez resentimiento, pero también dejaba entrever una pizca de entusiasmo. Había recuperado a su digno oponente después de haberlo perdido. Era lógico que estuviera encantado. Xu Guaning no estaba prestando atención a los 2 discípulos que acababan de llegar a la ladera trasera de la montaña. Solo tenía ojos para combatir contra las almas desperdigadas de los muertos. La visión era la de un hombre de rostro elegante con cejas largas y simétricas, fieles protectoras de aquellos ojos de fénix, que descansaban tranquilos y despreocupados, sin mostrar emoción alguna. Su expresión permaneció inalterable hasta bajo la lluvia de sangre y ráfagas espectrales. Parecía tan tranquilo que no desentonaría que se sentara allí mismo, encendiese el incienso y se pusiera a tocar el guqin. Pero la realidad era que este hombre tan elegante, bello y tranquilo portaba una espada de exorcismo que refulgía con un resplandor gélido de la que caían gotas de sangre fresca. Con un único movimiento de su ancha manga, la energía de la espada reventó en escalinata azul ante él. Los restos de la roca rodaron hasta los pies de la montaña, dejando una grieta gigante que dividía la escalinata en 2, abriendo un abismo. ¿Hacía cuántos años que no presenciaba la fuerza de su maestro? Monra sintió que las piernas le fallaban. Era una reacción conocida ante tal fuerza dominante. Perdió el equilibrio y... ¡plop! Cayó de rodillas. En menos de nada, Xu Guangning había aniquilado a las criaturas malignas y había reparado con destreza la brecha de la barrera con el mundo de los fantasmas. Al finalizar esta tarea, descendió flotando como una pluma y se situó frente a Monra y Suaming. Primero miró a Monra, que estaba de rodillas en el suelo, y a continuación dirigió su fría mirada de fénix hacia Suaming. ¿Qué ha hecho esta vez? Monra no podía más que aceptar que Chisun tenía un don para leer entre líneas y entender inmediatamente lo que acontecía. Chisun, Monra bajó de la montaña y cometió los delitos de robo y libertinaje. Comenzó Suaming. Por favor, aplique los castigos correspondientes. Xu Guangning se quedó en silencio por un instante, con una expresión impasible, y dijo con voz gélida. De acuerdo. Monra se quedó sin palabras, al igual que Suaming. Ninguno sabía muy bien qué decir ni qué hacer. ¿Eso era todo? Pero justo cuando Monra empezaba a creer que iba a salir de esta, levantó la cabeza para mirar un segundo a Xu Guangning y de repente le impactó una luz dorada que no supo ni por dónde venía. La luz atravesó el aire violentamente y fue directo a la mejilla de Monra. Había sangre por todas partes. La velocidad de esa luz dorada era fuera de lo normal. Ya no hablamos de esquivar la luz, pero es que ni siquiera le había dado tiempo de cerrar los ojos antes de sentir cómo se rasgaba su mejilla. La herida quemaba y dolía. Xu Guangning permaneció de pie en medio de los aullidos del viento nocturno, inmutable y con las manos en la espalda. El aire aún estaba sucio y contenía los restos de las almas malignas. A este hedor se le sumaba ahora el de la sangre recién derramada, lo que conseguía que la zona prohibida de la ladera trasera de la montaña aún fuese más espeluznante. Sin que Monra supiese en qué momento había aparecido, Xu Guangning sostenía la enredadera de sauce con la que la había golpeado. La enredadera era larga y fina, colgaba hasta la punta de sus botas y estaba adornada de arriba abajo con pequeñas hojas. La enredadera era una arma de lo más sofisticada, que inspiraba versos tales como «Flexiono la delicada rama de sauce para enviársela a mi amante». Por desgracia, Xu Guangning no tenía ninguna rama delicada, ni un amante. Lo que sostenía la mano en realidad era una arma divina llamada Tianguan. En aquel momento, Tianguan emitía un resplandor rojo y dorado. Iluminaba la oscura noche que envolvía la escena, así como la oscuridad del fondo de la mirada de Xu Guangning. Mo Wei-yun. Xu Guangning por fin despegó los labios para hablar. ¡Qué inocente eres! ¿Pensabas que no te iba a imponer ningún castigo? Si Monra realmente fuese el Monra de 15 años, lo más probable es que no lo hubiese tomado en serio, que pensase que su maestro solo le estaba metiendo miedo para darle una lección. Pero Mo Wei-yun, que había vuelto a la vida, sabía perfectamente cómo Chisun hacía imponer sus castigos. Lo había aprendido a base de derramamientos de su propia sangre. Entonces sintió el dolor de los molares y la sangre subiéndole a la cabeza, por lo que, inmediatamente, comenzó a negarlo todo de forma fervil para limpiar su nombre. Chisun. Con sangre todavía descendiendo por la mejilla, Monra alzó la mirada y dejó que las lágrimas inundaran sus ojos. Sabía que lo que estaba haciendo era increíblemente lamentable. Este humilde discípulo nunca robaría nada, ni infringiría las normas de abstinencia sexual. Chisun solo ha escuchado lo que ha dicho Suaming.
¿Y ya ha decidido pegarme? ¿Sin cuestionarme nada? Se hizo un momento de silencio. Con sus tíos, Monra siempre se servía de 2 trucos infalibles. El primero, ser adorable. Y el segundo, dar pena. Ahora, acababa de lanzar ambos trucos a la cara de Shen Wanning con un llanto lastimero y lágrimas al punto de desbordarse de sus ojos. ¿Tan poco valor tiene este discípulo para ti? Si no, ¿cómo es posible que Chizu ni siquiera me dé la oportunidad de contar mi versión de la historia? ¡Monra!, interrumpió Swamin dando un pisotón repleto de ira. Eres un perro lacayo. No tienes vergüenza. Chizu, no lo escuches. No dejes que te confunda. De verdad, que es un ladrón. Todo lo que ha robado todavía está aquí. Shen Wanning bajó la mirada y con una expresión distante le preguntó: Monra, ¿has o no has robado? Jamás se me ocurriría. Ya conoces, añadió Shen Wanning tras una pausa, las consecuencias que tiene mentirme. A Monra se le puso la piel de gallina. ¿Cómo podría no conocer las consecuencias? Maestro, compruebe los hechos primero. Shen Wanning alzó la mano y la resplandeciente enredadera volvió a aparecer a su vera. Esta vez, en vez de darle un latigazo en la mejilla, se enredó en su cuerpo, envolviéndolo con ímpetu. Aquella sensación no le resultaba nada extraña. Además de los latigazos de día a día, la enredadera de sauce Tianwan también tenía otra función. Shen Wanning fijó su mirada en Monra, completamente sumido en el brazo de Tang Wanning, y le preguntó: ¿entonces no ha robado nada? En aquel instante, lo único que sentía Monra era un dolor punzante y familiar en el pecho, como si una pequeña serpiente, de colmillos afilados, se lo hubiese rasgado y estuviera recorriendo sus vísceras. Pero el dolor también lo acompañaba una irresistible tentación. Monra se esforzó en mantener la boca cerrada, pero no pudo evitar abrirla. Yo nunca, pronunció en voz apagada. Tang Wan cada vez resplandecía de su forma más violenta, como si intuyese que estaba mintiendo. Sin embargo, y a pesar del increíble dolor que sentía, Monra, cubierto por sudores fríos, decidió seguir resistiendo a la tortura. Esta era la segunda función que cumplía Tang Wan: asistir en interrogatorios. Una vez dentro del brazo de Tang Wan, era imposible mentir. Daba igual si eras un humano o un fantasma, si estabas vivo o muerto. Tang Wan tenía el poder de hacerte hablar para que Shen Wanning obtuviese la respuesta a sus preguntas. En su última vida, solo había existido una persona capaz de mantener secretos ante Tang Wan, gracias a sus impresionantes dotes de cultivación. Esa persona era Mo Weiyu, supremo gobernante del mundo de los mortales. El recién devuelto a la vida tenía la esperanza de poder hacerle frente a los duros interrogatorios de Tang Wan, como lo había hecho en el pasado. Pero, tras lo que parecía una eternidad de morderse el labio y sentir enormes perlas de sudor recorrer sus oscuras cejas, de sentir todo el cuerpo temblar, al final no pudo evitar postrarse de dolor ante los pies de Shen Wanning, tomando grandes bocadas de aire. Yo sí he robado. El dolor desapareció. Monra no pudo recuperar el aliento antes de que Shen Wanning le arrojara con la siguiente pregunta, pronunciando con aún más frialdad: ¿y no has cometido libertinaje? Los hombres inteligentes no se tropezaban 2 veces con la misma piedra. Si no había conseguido mantener su postura antes, mucho menos lo iba a conseguir ahora. Y esta vez no iba siquiera a intentar oponerse. En el momento en el que reapareció el dolor, comenzó a gritar: Sí, Chizu, por favor, no más. El rostro de Swamin, que continuaba a su lado, empezó a ponerse morado. ¿Cómo has podido?, le preguntó atónito. ¿Cómo? Pero si ese tal Rongyun es un hombre y tú... Nadie le estaba prestando atención. El resplandor dorado de Tang Wan había disminuido su brillo, al tiempo en que Monra recuperaba el aliento jadeando. Tenía el cuerpo empapado, como si acababa de salir del agua. Estaba blanco como el papel, y los labios le temblaban descontrolados. Mientras permanecía tumbado en el suelo sin poder moverse, a través de las pestañas impregnadas de sudor, vislumbraba vagamente la elegante figura de Shen Wanning, con su corona de jade verde y sus anchas mangas hasta el suelo. Y de repente se apoderó de él un sentimiento de profundo odio. Shen Wanning, el venerable estuvo en lo correcto al tratarte así en su vida anterior. Y ahora, aunque hayas renacido, sigo mirándote y sintiendo el mismo odio. ¡Que se jodan las 18 generaciones de tus antepasados! Shen Wanning no tenía idea de que aquel pecaminoso discípulo tenía intención de joderse a todos sus antepasados, por lo que se quedó de pie un instante con una expresión sombría antes de continuar. Swamin había escuchado que la nueva tendencia entre los hombres adinerados era enredarse con prostitutos jóvenes, aunque en muchos casos fuese únicamente por la novedad, no porque realmente les gustase a los hombres. Pero, aún así, le costaba esfuerzo procesarlo, por lo que pasaron unos instantes antes de que respondiera. Aquí estoy, Chizun.
Monra ha infringido 3 preceptos, los relativos a la codicia, a la lujuria y a la mentira. Llévalo al pabellón de Yunla para que cumpla su penitencia. Mañana, a primera hora, muévelo a la tarima del bien y el mal, para que reciba su castigo públicamente. ¿Perdón? Suaming no daba crédito a lo que oía. ¿Va a recibir su castigo delante de todo el mundo? Aquel ritual consistía en arrastrar al discípulo que había cometido las infracciones graves por delante de todo el auditorio, enunciar en voz alta su sentencia y castigarle públicamente. Asistía todo el mundo. Ni siquiera los cocineros de la cantina se lo perdían. Era de lo más humillante. Y es que Monra era un señorito del Pico Sishen. Si bien las normas de la secta tenían fama de ser estrictas, no se aplicaban a Monra, que tenía un estatus especial. Su tío siempre se ponía de su parte, pues se sentía mal por haberle dejado que estuviera solo vagando sin rumbo durante 14 años. Por eso, aunque Monra cometiese alguno que otro error, su tío solo le daba una regañada en privado. Nunca jamás le había puesto una mano encima. Por eso el maestro no iba a mostrar ninguna deferencia así como así, ni siquiera al líder de la secta. Tenía toda la intención de arrastrar a su querido sobrino hasta la tarima del bien y el mal, donde iba a castigar y a humillar al joven Monra delante de toda la secta. No se le iba a poner tan fácil. Sueming no se lo esperaba en lo absoluto, pero, para Monra, no fue ninguna sorpresa. Aún tirado en el suelo, esbozó una sonrisa burlona. Qué admirable era su Chisun, imparcial e incorruptible. Xiao Guanyin era de sangre fría, y en su vida anterior, Shimei había muerto ante sus ojos mientras Monra lloraba y suplicaba que le ayudase. Le había rogado, le había agarrado la túnica y se había arrodillado ante él, implorando, pero Xiao Guanyin había hecho oídos sordos, y así su discípulo había exhalado el último aliento a sus pies, Monra llorando desconsolado a su lado. Aún, en tal situación, no había movido un dedo por ayudar. Por eso ahora, le mandase a la tarima del bien y el mal, y le hiciese cumplir su castigo, no le resultaba extraño. Lo único que Monra odiaba eran sus débiles habilidades de cultivación actuales. Detestaba no poder rebanarle la piel, estriparle los intestinos y beber su sangre. No podía tirarle del pelo, maltratarlo hasta quedarse a gusto, ni torturarlo, ni destruir su ego, ni podía hacerle que deseara la muerte. Los ojos de Monra no reflejaron la bestialidad de sus pensamientos durante mucho tiempo, pero fue suficiente para que Xiao Guanyin la captase. Con su cara de erudito y sin ninguna expresión facial, Xiao Guanyin echó un indiferente vistazo a Monra. ¿En qué estás pensando? ¡Mierda! ¡Aún no ha recogido Tianguan! Monra volvió a sentir los giros de la enredadera y la presión tornó a su cuerpo. Sentía tanta presión en el estómago que parecía que iba a explotarle los intestinos. Gritó de dolor y escupió todo lo que se le pasaba por la cabeza. ¡Xiao Guanyin! ¿Te crees tan duro? ¡Mírame joderte hasta la muerte! Reinó el silencio. Xiao Guanyin se quedó sin palabras. Insumi no daba crédito a sus oídos. Tianguan volvió de golpe a la palma de la mano de Xiao Guanyin. Emitió unos rayos de luz dorados y se desvaneció gradualmente. Tianguan vivía de la esencia de Xiao Guanyin. Se manifestaba cuando era convocado y desaparecía cuando su amo lo deseaba. Suaming estaba en blanco como la cera. Chisun. No pudo evitar tartamudear. Xiao Guanyin no dijo nada. Sus largas y oscuras pestañas apuntaban hacia la palma de su mano, mientras se le miraba durante unos segundos. A continuación, alzó los ojos posadamente con un semblante en blanco. Solo su rostro se había oscurecido ligeramente. Se quedó mirando a Monra un largo rato, con una mirada que decía: este pecaminoso discípulo merece la muerte. Antes de responder con voz ronca: Tianguan se ha estropeado. Voy a arreglarla. Y a continuación se dio la vuelta para marcharse. Pero si Tianguan es su arma divina. ¡Qué estúpido era Sui Meng! Xiao Guanyin, al escuchar estas palabras, se volvió para mirarle un instante, con una expresión de dar muerte al discípulo pecaminoso. A Suaming le recorrió un escalofrío. Monra continuaba en el cielo. ¿En el cielo? Monra continuaba en el suelo, al borde de la extenuación y con una expresión exánime. Era cierto que hacía un momento había pensado en joder a Xiao Guanyin hasta la muerte. Era consciente de que el llamado Jigen de la noche y el venerable inmortal Beidou valoraba especialmente la educación y los modales, y que, sobre todo, que nadie le pasara por encima, le pisoteara o dañase su reputación. ¿Cómo había podido decirle algo así a Xiao Guanyin? Monra se cubrió la cara, gimoteó como un perro abandonado. Al pensar en la expresión de Xiao Guanyin al marcharse, imaginó que su propia muerte tampoco quedaría tan lejos.